Listo, voy a volver a compartir. Aquí se está viendo la pantalla, se ve el Word que dice ejemplo en azul. Bueno, entonces vamos a calcularlo en, aquí tengo el vector A, un vector A, que tiene 12 de magnitud y tiene 20 grados. Entonces, para calcular las componentes sería igual a 12, que es igual a por el coseno de 20 grados. Y para el componente de Y es igual a 12 por el seno de 20. En este caso sería igual a, sería 12 por, ¿tienen calculadora a la mano? Si pueden, calculen el valor del coseno de 20. Coseno de 20 me da 0,9396. 0,9396 por 12. Bueno, no importa. Igual a 11,27. Espérate, me devuelvo. 11,27. Me devuelvo. De pronto, dejo de compartir. Vuelvo a compartir. Aquí. ¿Lo estás viendo? ¿Estás viendo el valor de...? ¿No? Bueno. Entonces, espera, Carlos. Entonces, aquí lo sigo trabajando y estoy grabando con un equipo alterno. Estoy haciendo un video. Entonces, aquí sería AY igual a 12 por el seno de 20, que sería igual a 12 por, en este caso, el seno de 20 sería, seno de 20 sería 0,34, entonces sería por 0,34 2020, que multiplicado por 12 me daría igual a 410. Eso es igual a 4,10. Aquí yo tengo los valores de las componentes de AX y AY para el vector que equivale a 12 metros y tiene un ángulo de 20 grados. ¿Cómo sería ese vector en Excel? En Excel, 12 y 20 grados. En Excel, aquí sería el valor de 12 y aquí sería el valor de los 20 grados. Ese valor, ¿cómo se calcularía en la componente en X y la componente en Y? La componente en X sería igual, como se ve en la fórmula aquí al lado derecho, dice que es igual al coseno en radianes de la celda que contiene el valor del ángulo. En este caso sería C6. C6 es igual a 20, multiplicado por la magnitud, que en este caso sería la celda C5, que sería 12. Veamos la ecuación aquí en Excel, adentro del Excel, mírenla. Esta sería la ecuación. Cierro la ecuación. Se me fue para otro lado, le doy Enter y me da 12 y 20, me da 11,28. Y para el caso de la componente en Y, el cálculo sería igual al seno del ángulo, pero en este caso le coloco radianes, multiplicado por la magnitud, en este caso sería 12.
me da 12. Entonces yo tengo acá que, volvemos a probarla, coloquémosle 0 y aquí coloquémosle 0. Entonces yo tendría para 12 con un ángulo de 90 sería igual el valor del vector sería 0 y 20 grados. Me voy. ¿Qué? Perdón, 12 y 20 grados. Me daría 11, 28 y 4 días. De la misma forma, si yo tengo los valores de las componentes, en este caso 11, 28, 11,28, y tengo el valor de la componente y, que en este caso es 410, él me va a generar el valor del ángulo y me da la magnitud del vector. Pero ¿cómo obtengo el valor del ángulo? El valor del ángulo lo obtengo de la fórmula que se aplica de la siguiente forma, que es igual a grados, y entre paréntesis a tan, abro paréntesis, C12 dividido por C11, cierro paréntesis. ¿Qué es C12? C12 viene a ser la componente Y C11 la componente en X. Cierro, vemos el valor de 20 y el valor de la magnitud sería igual a la raíz de la potencia de la componente en X al cuadrado más la potencia de la componente Y al cuadrado, que esa equivale a esta fórmula que nosotros hemos visto acá, aquí en este caso. A es igual a la raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Listo. Eso me permitiría a mí calcular los dos valores. Ahora, me dio los 11.27 y los 4.10. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que graficar? Entonces, los valores que yo tengo de mi componente de acuerdo con el ejercicio o con los datos del Excel, tengo que los valores de la componente en X es 11.28 y a Y. Entonces sería en este caso igual a 11.28 y 4.10. Me voy al GeoGebra y en el GeoGebra le doy nuevo, le doy no guardar. Tengo aquí mis datos y mis datos me están diciendo que la componente en X es 11.28 y en Y es 4.10. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo hacer lo siguiente. Primero, parto del vector 0, 0, del punto A igual a la raíz de 0,0. Coloco los valores del punto en el plano cartesiano y coloco el valor de B. El punto B va a ser igual. Veamos los datos que yo tengo. En X es 11.28 y 4.10. 11,28. Pero en este caso el GeoGebra lo tengo que trabajar con puntos. 11.28 y 4.10. Entonces aquí tengo el valor del vector. Voy a mirar, a ver, otra vez vuelvo. Aquí se ve la pantalla del GeoGebra. ¿La estás viendo? ¿Estás viendo la pantalla del GeoGebra? Bueno, sigo grabando, que estoy grabando con un Camtasia. No te preocupes. Yo te aviso cuando termine, ¿vale? Espérate un momentico y te voy mostrando. Voy cambiando y cuando vean la pantalla me escribes, ¿vale? Entonces, aquí ya tengo el valor del punto inicial, 0, 0, y el punto final, que es 11.28 y 4.10. GeoGebra tengo aquí las herramientas. Aquí tengo para mover, para colocar un punto
para establecer y colocar el vector y el ángulo y la distancia. Entonces voy a colocar, en este caso voy a buscar en mi GeoGebra que puedo colocar. Aquí busco el vector va de A a B. Y miremos cuánto tiene ese vector de largo, si es cierto. Entonces me voy acá y le coloco la distancia para calcularle la distancia que hay de aquí acá. Y me da 11,97, que es más o menos parecido al dato que yo tengo acá, que es 12. Vuelvo a GeoGebra. El ángulo que hay del vector es con respecto al eje X. Entonces coloco un punto acá y establezco el ángulo que tiene en este caso el vector. Le doy clic en los vértices y me aparece un ángulo de 19,53 o un ángulo de 20 aproximadamente. Aquí yo ya tengo mi vector. Bueno, yo puedo esconder este punto para que quede invisible en caso de que necesite presentarlo. No lo muestro. Si quiero ajustarlo al ángulo real, puedo subir el vector hacia arriba y le doy 20 grados, 19, 20, 44. Hay otra opción que yo puedo ajustar estos datos acá, como los tengo acá en mi Excel. En mi Excel le voy a colocar más decimales. A ver, 11, 27, 63 y 4, 10, 42. 27, 63. Me voy para el GeoGebra. Doble clic. 11, 27, 63. Y el otro valor, le doy Enter. Y el otro valor sería igual a 4, 10, 42. Doble clic y le doy 4.1042. Enter. Le doy OK. Me da los 12 y el ángulo me está dando 20. Son los datos que me dio el Excel. Entonces me da un dato más certero. Bueno. Ahora me voy para el Word, porque voy a hablar en este caso cuando tengo dos vectores. Cuando yo tengo dos vectores, que es el caso que tenemos acá. Aquí yo tengo el vector A, que son 7 kilómetros con un ángulo de 90, y el vector B, 5 kilómetros con un ángulo de 40. Entonces la componente en X sería A por coseno de teta y 7 por coseno de 90. El componente Y para A sería A por seno teta y 7 por seno de 90. Bx sería igual, la componente en X para el vector B sería B por coseno del ángulo, en este caso sería 5 por coseno de 90 menos 40. Eso lo vamos a ver gráficamente. Y BY sería igual a B por seno de teta, que es igual a 5 por seno de 90 menos 40. La resultante sería igual a la raíz cuadrada de, en este caso, componente del vector A en X más la componente del vector B en X elevado al cuadrado más la componente de AY y de BY elevado al cuadrado. Le saco la raíz y obtengo mi resultante. Para calcular el ángulo de este vector, del nuevo vector, sería igual a la tangente menos 1 de la componente AY más BY dividido por la componente AX más BX. Vamos a verlo ahora en Excel. ¿Cómo? Dejo de compartir
Me voy para el Excel, ingreso a compartición de pantalla y me voy al Excel. ¿Qué voy a crear? Creo unas, el Excel me ayuda a calcular con las mismas fórmulas que acabo de colocar. Coloco el componente X, componente Y, el ángulo, el coseno del ángulo. ¿Qué estoy calculando? El coseno del ángulo teta, el del valor que esté ahí. Ahora, para calcular el seno, sería el seno del ángulo que va en la celda E18. Pero tengo que tener en cuenta que cuando yo estoy calculando, tengo que verlos en grados. Entonces me toca aplicar la fórmula de radianes. En este caso sería, para el caso del coseno, sería igual a coseno, abro paréntesis, radianes de E18. La dejo fija para poder copiarla. Cierro. Observo la ecuación del seno. Sería igual seno, abro paréntesis, radianes de E8. Cierro. Y estas dos fórmulas las puedo copiar hacia abajo, porque aquí yo puedo tener 1, 2, 3 y 4 vectores. Aquí voy a colocar las magnitudes y aquí voy a colocar los ángulos, porque ya están relacionados. Coseno de 90, fíjese, 6, y su seno es 1. Coseno de 40 es 0,76 y el seno es 0,64. Cerremos los datos. ¿Cómo calculo yo las magnitudes? Las magnitudes van a ser igual. Aquí el componente en X, ¿de dónde se calcula? Se calcula de multiplicar el coseno por la magnitud. Para allá la componente en X. Para allá la componente en Y sería igual al seno por la magnitud, para que me dé la componente en Y. Porque al multiplicar el valor de la magnitud por la función, estaría hallando la componente ya sea en X o en Y. En la parte de abajo, aquí yo tendría para el vector componente X para el vector 1, componente X para el vector 2, componente en X vector 3, componente en X para el vector 4, y aquí estaría la resultante. ¿Cómo es la resultante? Pues la suma de todas todas las componentes en X. La resultante de las componentes en Y es la suma de todos los valores de la componente en Y. Esos valores de componente yo tengo que elevarlas al cuadrado. ¿Sí, señor? Cojo el valor de la componente en X, la elevo al cuadrado acá. Y aquí voy a elevar el valor de la componente en Y. Y aquí voy a elevar el valor de la componente en Z, si se llega a presentar. La resultante se obtiene por la suma de la componente en X al cuadrado, Y al cuadrado y Z. El ángulo se obtiene por la ecuación, ¿se acuerda de tangente a la menos 1? Entonces aquí sería, el tangente a la menos 1 es A tan. Entonces sería igual a A tangente C22, B22. Y el valor de ese tangente, como está en radianes, yo tengo que colocarle la palabra grados antes del valor de A tangente. Entonces sería igual a grados A tangente C22, H22. De esta forma yo puedo tener, como tengo un vector acá, tengo los valores del vector, en este caso el vector es 7 y 90 y 5 y 40. Entonces sería magnitud, sería 7
y 90 y 5 y 5 y sería en este caso 50. Entonces los valores de las componentes serían para el vector 7 con 90 grados sería 0, 0 y componente y igual a 7. Para el vector magnitud 5 con 50 grados sería 3,21, 3,21 y el valor de y sería 3,83. La suma de las componentes para la resultante sería 3,21 y en este caso para la componente y sería 10,83 para que me den una resultante de 11,33 con 73 grados. Eso es lo que vamos a verificar, eso fue lo que es el cálculo que me da y es el cálculo que supuestamente se representaría con estas fórmulas al hacerlo acá. Vamos a tratar de hacerlo en el GeoGebra. Entonces, me llevo los datos del Excel, porque estos datos los voy a necesitar ahora. Sacamos un recorte, tomemos los datos, me voy al GeoGebra, tenía este vector, le doy acá archivo, un nuevo, le doy no guardar, abro mis datos, entonces yo tengo un vector que tiene una magnitud de 7, 90 grados. 7, 90 grados. Entonces le coloco acá el punto A igual 0 para X, 0 para Y, y es el punto A. El punto B es igual, observo mis datos del componente, de la componente en X0 y la componente Y 7. Entonces, 0, 7. Veamos dónde aparece. Aparece en el eje Y, o sea, es un vector, veámoslo, es un vector que va de 0, 0 a 0, 7 con una distancia, con una magnitud de 7. Después dice que él tomó un valor de 50 grados, 40 grados. Se tomaron los 40 grados a partir de él. Nos alejamos un poco. Establezco el valor de las componentes, me da 3,21 en X y en Y me da 3,83, se baja, pero entonces es un valor, me daría un valor como negativo, en este caso sería más bien de 3,21 a 10,83, tiene que subir, porque el ángulo del vector iría en este sentido. Si yo lo tomo desde aquí, el vector tiene que tomar esta dirección, porque me está diciendo que él va X cantidad de grados hacia el noreste. Este sería el este, aquí sería el norte, aquí sería el sur y aquí sería el oeste. Aquí sería el sureste, el suroeste y aquí sería el sureste. Sureste y de aquí para arriba noreste en adelante. Entonces le vamos a tratar de ubicar a este, lo corro un poco, lo voy a mover un poco más y lo voy a alejar. Vamos a ver el ángulo. Coloco un punto acá para ver ese punto, para poder determinar un ángulo. En este caso establezco el ángulo, le doy clic en C, clic en B, clic en D y me está dando 46 grados. Le doy mover y lo dejo acá.
más o menos en 40, me está dando 40, 59. ¿Listo? Ahora, ahí hay 40 grados porque es 40 grados 40 grados al norte, noreste. ¿Cuántos grados serían en verdad que él se movió? Voy a colocar un punto acá y voy a determinar qué ángulo había entre este punto E, perdón, entre el punto, perdón, vuelvo y borro el punto no va a ir acá, más o menos acá, voy a colocar el punto acá, aquí va a ir mi punto. Vamos a tratar de colocarlo acá. Ahí. Porque serían, si yo tomo el cuadrante, serían 50 grados. Entonces serían 50 grados. Bien. Aquí van 49, los 50 grados sería aquí. Si yo muevo este hacia abajo, cuarenta y ocho, 48, 48, 49, 50. Ahí están los 50. Si me da 50 de aquí, porque aquí yo tendría un imaginario nuevo plano cartesiano que iría de aquí. Ahí, bueno, ahí más o menos. Ahí. De aquí, acá hay 50 y de aquí a acá hay 40. Entonces serían 90 menos los 40. En realidad él se movió 50, que es lo que me va a dar después el resultado. Entonces elimino esta recta, señalo esta recta, borramos la recta, borramos los puntos, borremos los puntos, borremos los puntos. Listo. Entonces, aquí yo tengo más o menos el dato, ya tengo el valor del vector era, de acuerdo con las componentes, me va a dar una resultante. Esa resultante va a ir desde el vector, desde el punto 00 hasta, perdón, borro, entonces sería así, entonces sería, el vector iría en este sentido. De aquí a acá, y de aquí a acá, y mi resultante iría de aquí a el valor, perdón, voy a corregir el valor. El valor de los valores es de 321 y de 83. Entonces los cambio, aquí los voy a cambiar, 321, 3.21 y aquí sería 1083, 3.21 10.83. Mira el cambio. Ok. Y el ángulo. Me acerco y mire el ángulo y sigue siendo el mismo ángulo. Sigue siendo el mismo ángulo. Sigue siendo el mismo ángulo. Entonces ahora hago la resultante. Mi vector va a ir de, mi vector resultante iría de 0, 0.
acá. Y el valor de esa resultante es más o menos acá. Acá me da 11.3. ¿Cuánto me estaba dando? Me estaba dando 11.3, que era el valor que tenía el Excel. Es el valor que aparece 11.3 con un ángulo de 73 grados. ¿Cómo mido los grados? Entonces, ángulo de 73 grados. Entonces, mirámosle cuánto hay de aquí a acá. Mirámosle acá. Un punto por acá. Busquémosle el ángulo. Entonces, el ángulo sería E, A, C, más o menos 73 grados. Ahí ya tendría mi resultante. 40 grados aquí. ¿Sí? Y 73, que es la resultante. Esto les va a permitir a ustedes, trabajando con esta parte del Excel, podrán trabajar y desarrollar el ejercicio cuando hay 1, 2, 3, 4 vectores. Tengan en cuenta lo siguiente: si le dicen que el vector, que hay un vector que sale, que tiene una dirección oeste. Veamos otro archivo nuevo. No guardar. Supongamos que es un vector que le dicen, es un vector que tiene 5, una distancia de que sale con una distancia de 3 al oeste. Cuando le están diciendo en distancia de 3 al oeste, estamos diciendo que tiene, si yo cuento acá serían 90 y 90, 180 grados porque va hacia el oeste. No, que el vector cogió después hacia el norte, entonces sería, entonces marcamos el punto, se va hacia el norte, el vector se dirige al norte, entonces digamos que es un valor con X magnitud hacia el norte, se va hacia el norte. La magnitud, bueno, entonces la magnitud, que la magnitud hacia el norte fue de 4, listo. No, que después el vector, después de terminar y completar los 4 millas, 4 kilómetros, 4 leguas, decidió tomar más o menos unos 45 grados al este. Entonces hay que medir de aquí a acá 45 grados. Sería acá, más o menos por acá. ¿Sí? Entonces sería de aquí a acá que hay 45 y de aquí a acá hay 45 porque es un nuevo plano cartesiano. Eso es todo. Yo creo que con esto podemos desarrollar los ejercicios de esta parte del curso de Fundamentos de Física. Muy buenas noches.